manifiéstate con poder. Ven y llénanos de amor, Espíritu de Dios, dulce huésped del alma. Con María en oración, cenáculo de amor, como en Pentecostés. Ven Espíritu Santo, ven, manifiéstate con poder. Muy buenas noches, ¿cómo están? Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de amor. Bendecido domingo, Ven, manifiéstate con poder bendecido en esta domingo noche, del Señor. Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Acabamos Aquí unos con minutitos María en para que oración se conecte alguien invocamos más. tu presencia. Les pido que Ven, Espíritu compartan por Santo, favor este ven vivo, a animar nuestra oración. este pequeño enseñarnos testimonio a orar. Ven, a la luz de la Espíritu Santo, palabra. ven a reavivar el don que has puesto en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, Hoy es en el nombre de cuarto Jesús. capítulo del segundo ciclo del ciclo Camino. Y la palabra de hoy es del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 3. Bueno, como era las 21:30, vamos a esperar, vamos a ser un poquito generosos y vamos a esperar que se unan más personas. Ven Espíritu Santo, Ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven en esta noche, derrámate con poder, Señor, en nuestros corazones, en nuestra vida, en todas las personas que verán este video, ya sea de forma presencial o en las próximas horas o en los días futuros, venideros. Toca, Señor, los corazones desesperanzados, que han perdido la fe, la esperanza, que han dejado de creer, que están cansados, agobiados. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti, ilumínanos, Señor, con tu palabra que es vida, tu palabra que es eterna, con tu palabra que es sana. ven Espíritu Santo. Hambarai Sabarai Shtai Barahai Stanai. Oriri Sabarai Hanai Starai. Unge nuestra voz, Shobiri Sibiri Sai Starahalam. unge nuestra mente, nuestro ser, Noninis para que Ambarahalayanai. podamos proclamar tus alabanzas. Ibiri Señor. Sai Barahai Shtanai. Sobiristin. Ven, Señor, a nosotros. Ven, Señor. esta noche, Ven, Señor. Espíritu Santo. Ven con todo el poder de tu Llénanos de Espíritu. ti, Ven, Señor. Llénanos. Llénanos, Señor, de ti. Amén. ¿Cómo están? Vamos a dar unos minutitos más para que se junte un poquito más de personas, para que no se pierdan la predica. Así que ahora vamos a pedir la intercesión de los santos ángeles, también de nuestra Madre Santísima, que este capítulo está dedicado a ella. A la intercesión de María, así como lo hizo en las bodas de Caná. Hambarais, Kabarai, Habarai, Shanai, Starayain. Vamos a pedir la protección de los ángeles que desciendan
y acampen junto a nosotros en nuestro hogar. Que el Señor nos proteja de todo mal, de toda insidia del enemigo. Vamos a pedir a nuestro ángel de la guarda que interceda por nosotros, por nuestras necesidades, por aquellas cosas que necesitamos aprender, aquellas situaciones que necesitamos resolver en nuestra vida para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para ser mejores cristianos. Y qué mejor que a través de toda la hueste celestial, los santos ángeles, los santos arcángeles, toda la comunión de los santos, nuestra Madre Santísima, el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Abrimos nuestro corazón de par en par. Abrimos la puerta, Señor, para que tú vengas a hacer tu obra, a hacer ese milagro de las bodas de Caná. Necesitamos ese vino, Señor, que proviene de ti. Om Barajalais Karabarajustunas. Om Miri Inis, te alabo, Señor, te bendigo, te damos gracias por este momento de compartir tu palabra. Te pido por cada una de las personas que están conectadas en este momento. Bendice, Señor, cada vida, cada familia, cada situación. Andarajai Sanaish. Oririsanai Angarajalayanai. Shubirisai. Desciende, Señor, con tus dones y carismas. Indirisai Barajai. Derrama, Señor, tu Santo Espíritu. Pedimos el don de lenguas, de profecía, de profetizar en lengua, de interpretar las profecías, palabra de conocimiento y todo aquello que tú nos quieras regalar. Una fe inmensa, una fe carismática. Hambaraish Karajais. Enséñanos a interpretar tu palabra para que podamos anunciar tu evangelio, Señor. Bueno, ya vemos un poquito más de personas. Muy buenas noches, espero que estén muy bien. Gracias por estar. Vamos a compartir un momentito la palabra del Señor. Vamos a poner una musiquita aquí de fondo. Y este es el cuarto capítulo, como les decía, para las que se conectaron recién, del segundo ciclo de testimonio de conversión a la luz de la palabra. ¿No es cierto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en el primer ciclo vamos a hacer un poquito un recuento para que las que no han visto los capítulos anteriores se conecten un poquitito. Bueno, las que ya me conocen saben que mi nombre es Claudia Serra, tengo 43 años, vivo acá en Pucón, tengo 3 hijos y yo les conté que aproximadamente hace casi ya 6 años yo me encontré con el Señor. Y este encuentro no fue cualquier encuentro, fue un encuentro bien especial porque yo les compartí que yo yo estaba en un momento de mi vida muy mal, de muchas desilusiones, de mucho cansancio, de mucha tristeza, pero también de pecado, ¿ya? O sea, yo me había apartado completamente de la gracia del Señor. Y ahí yo tuve mi primer encuentro en un momento de desesperación. Yo clamo a Dios estando totalmente apartada. Y adicionalmente, aparte de una vida difícil, de muchas equivocaciones, y que no eran menores las equivocaciones, porque además había incurrido en temas de la nueva era, temas esotéricos,
sin ninguna mala fe, por supuesto, pero el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Y esto es súper importante, por eso uno se la juega un poco, a pesar de que dicen, ay, qué pucha que habla de sus cosas personales, qué sé yo. Bueno, pero alguien tiene que atreverse a dar testimonio de que Dios existe, de que Dios quiere venir a nuestro auxilio, a nuestro rescate. Pero si nosotros no contamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, a las otras personas les cuesta creer. Por lo tanto, y vemos hoy día el resultado, que en esta pandemia uno ve mucha gente pasándolo muy mal. Sin embargo, los 5 minutos que se abre la puerta, para la gente sale desesperada al mall a comprar, porque ahí están sus dioses, ahí están nuestros dioses. Entonces, y seguimos metidos en problemas, en el fango, a pesar de todos los problemas nos cuesta mucho mirar a Dios. Y eso es porque nuestro corazón, de generación en generación, se ha endurecido demasiado y el demonio nos ha seducido con muchas cosas. Por lo tanto, me encuentro con el Señor a través de un instrumento, un sacerdote que, gracias a Dios, era carismático. Y ahí recién yo conozco la renovación carismática. Este sacerdote me invita a un grupo de oración. Entonces mis primeros pasos, el primer ciclo se llamaba Mis Primeros Pasos, entonces mis primeros pasos fueron así. Me encuentro con este sacerdote que le pido ayuda, él habla conmigo y me invita a una comunidad. Entonces aquí es súper importante rescatar que Dios no me fue a decir, me dijo, no importa, no te preocupes, quédate en tu casa, tú reza de tu casa. No, el Señor me puso un sacerdote católico, ¿ya?, que me dio una charla, ¿no es cierto?, me hizo un interrogatorio. Él tenía ciertos conocimientos de la vida en el espíritu, por lo tanto entendía que habían casos que eran como especiales, que era mi caso. Yo me había contaminado espiritualmente por distintas razones. Por lo tanto, él se da cuenta que yo necesito una ayuda distinta y no bastaba nomás con ser el católico tradicional, no era suficiente para mí. Entonces llevo a la renovación carismática, un grupo de oración, donde ahí conozco una realidad distinta de cómo se vive la fe. Eso no quiere decir que los carismáticos sean todos santos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en ese lugar se vive una experiencia de Dios distinta. Ahora, uno lo puede tomar o no lo puede tomar, o lo puede tomar a media. Pero sin embargo, en ese lugar fue, como decía la palabra, entre dos o más se reúnen en mi nombre, yo me hago presente. Entonces yo me doy cuenta que existe una manera diferente, que Dios es mucho más de lo que yo había imaginado, porque yo estudié en un colegio católico de sacerdotes alemanes, toda una cosa muy tradicionalista. No digo que sea mala, pero sin embargo a mí en ese momento no me llegó, tampoco lo rechazaba, pero sentía como una cierta rebeldía hacia la autoridad, porque en el fondo son colegios privados, donde las clases sociales igual influyen mucho. Entonces al final es como un tema de tradiciones, de familias, de apellidos, de plata y de cosas. Entonces eso no ayuda a sanar a la gente, o sea, es como un estatus social. Entonces ese fue el Dios que yo conocí, entre comillas, un Dios clasista. Y por otra parte, un Dios indiferente, porque yo estaba llena de problemas y nunca sentí que nadie fuera como acogedor conmigo, sino que, bueno, tampoco es que fuera malo, no estoy criticando al colegio, sino que se suponía que era algo bueno. Fue un excelente colegio a nivel educacional, tuve una muy buena educación, en eso no me puedo quejar. Muchas cosas buenas del colegio, pero a nivel de la espiritualidad me refiero que la gente iba ahí para tener una buena educación, por estatus social y por un tema de clases, no por un tema de buscar a Dios realmente, ¿ya? Aunque te pedían todos los papeles y todos los sacramentos, pero eso no quería decir que la gente realmente viviera la fe como Dios nos pide, ¿ya? Entonces en este grupo de oración, que es un movimiento eclesial de la renovación, o sea, de la Iglesia Católica,
oficial, reconocido a nivel mundial, bajo el amparo de una parroquia. O sea, aquí estamos hablando de algunos signos también que esto no es que, como les decía, Dios no me dijo, no importa, reza de tu casa. Eso es aparte. Además de la oración personal, Él me llevó a una comunidad, me llevó a su iglesia. Por lo tanto, de alguna manera también me estaba diciendo, yo tengo una iglesia y te apartaste de ella. O sea, a mí me vas a conocer a través de mi iglesia, de mis sacerdotes, de la Eucaristía y de todas estas cosas, que no son una invención, son una realidad. Lo que pasa es que hay formas y formas. Entonces son carismas distintos. Hay grupos de oración que tienen distintos carismas. Entonces yo, para mi situación, se acomodaba seguramente mucho más. Ese fue el camino que Dios trazó para mí. Luego, en esta comunidad yo empiezo a conocer personas que son muy ungidas en el espíritu, que ya llevan tiempo, y que conocí a personas con dones, con carismas, que empezó un poco la revelación a recibir por distintos hermanos algunas pinceladitas de mi situación, de heridas del vientre materno, por aquí, por allá. Yo la verdad es que doy gracias a Dios que nunca me espanté, pero sin embargo fue gracias a esos dones y esos carismas también que después Dios decía, clama a mí y yo te mostraré las cosas ocultas, cosas que no conocía. Lo primero que me di cuenta es que de Dios no sabía nada. ¿Me entiendes? O sea, ese Dios, el verdadero Dios, no lo conocía, porque para mí era todo como una cosa, como les decía yo, de apariencia social, de golpearse con la piedra en el pecho el día domingo, pero al final eran todos unos hipócritas. O sea, entonces yo estaba totalmente rebelada contra el sistema, por decirlo, de esta institucionalidad de la iglesia, pero me di cuenta que eso es porque no hemos dejado entrar a Jesús en el corazón, a Dios en nuestro corazón, y que la iglesia y los sacerdotes y toda esta estructura, que esta iglesia que nos dejó Cristo, no tiene la culpa de que nosotros no entendamos el mensaje. ¿Y por qué no entendemos el mensaje? Porque no hemos tenido una experiencia con el Dios vivo, que es el Espíritu Santo. Por otra parte, el Señor también tuvo un encuentro con mucha misericordia, porque yo primera vez sentí de verdad que a alguien realmente yo le importaba. Entonces yo empecé, lo primero que Dios me mostró, más que tantos prodigios al principio, me empecé a sentir amada por Dios, y que eso es lo que Dios quería para poder conquistarme, ¿no es cierto? Que yo tenía que sentir ese amor como extraordinario. De ahí donde pasamos al segundo ciclo, que partimos primero hablando de María Magdalena, que también ella, una mujer que venía destrozada por las seducciones del mundo, una mujer llena de pecado, juzgada por toda la sociedad, y se encuentra con este Jesús que se agacha y la mira con compasión, con humildad, con ternura, y como que la hace sentir digna de un amor que tal vez no merecía, pero sin embargo, en su infinita misericordia, toca este corazón de María Magdalena, y que fue tan impactante para ella que ella logra arrepentirse de todos sus pecados. Y veamos cómo terminó María Magdalena, siendo la primera que fue testigo de la resurrección de Cristo. Y eso es lo que pasa, esos son los milagros que pasan. Entonces después vemos a la samaritana, que otra mujer también que tenía una vida como de segunda clase, una mujer de segunda clase que no estaba a la altura para tener un marido, por decirlo de alguna manera, que había tenido 5 maridos, entonces ya estaba avergonzada de su situación, pero seguramente a lo mejor le pasaron cosas que, como le pasan a muchas personas, como también me pasó a mí, que de repente uno no sabe por qué te pasan las cosas. No necesariamente que uno empecinadamente diga no me voy a casar, no me quiero casar, o etcétera, etcétera, sino que hay una historia, ¿ya? Hay una historia, y esa historia solamente, a veces ni nosotros desconocemos nuestra propia historia, porque aparte de ser testigo de lo que hemos vivido, pero también hay muchas cosas que vienen como consecuencia del pecado de nuestros antepasados.
Entonces también está la maldad del ser humano, de repente una brujería, qué sé yo, etcétera. Hay cosas que no podemos dimensionar, maldiciones, no dimensionamos también las consecuencias de nuestro propio pecado, no tenemos oración, por lo tanto no estamos en gracia, entonces es muy difícil que una persona que no está en el camino de Dios pueda enfrentar una tentación. Entonces estamos como a merced, somos marionetas del enemigo. Y eso es lo otro, que además no reconocemos la existencia de Satanás, por lo tanto su mejor estrategia es pasar totalmente desapercibido, por lo tanto no le hacemos la guerra. Entonces cuando yo tengo conciencia de que el demonio existe, ¿ya? Pero para tener esa conciencia primero tengo que entender que Dios existe. Y no solamente que existe, sino que además, entre más yo me relaciono con Dios, me doy más cuenta de la existencia del demonio. Eso lo permite el Espíritu Santo, que uno vaya tomando este discernimiento. Y yo cuando empecé en el camino me pasaban muchos chascarros, así que tribulaciones, peleas inexplicables. Por ejemplo, no sé, pues había vivido una jornada bonita de oración y yo veía cómo el demonio atacaba, trataba de desestabilizarme para que yo perdiera la fe. En ese tiempo que era mi pareja, empezaban las llamadas por teléfono, mujeres que le hablaban de la nada, y yo me daba cuenta que cada vez que nosotros como que teníamos un punto de encuentro, que estábamos bien, empezaban así, pero cosas insólitas que realmente uno decía, wow, cómo actúa el demonio, o sea, para distraerlo, para generar un conflicto, una pelea. Me pasaba con mis hijos también, de repente situaciones que uno dice, wow, esto no es de Dios, ¿ya? Pero eso pasaba también porque yo tenía muchas puertas abiertas, había tenido muchas puertas abiertas, pero cerrarla requiere de un proceso de sanación, de liberación, un proceso largo, de caminar en este camino. Por lo tanto, valga la redundancia, entonces no es tan simple. Entonces yo les conté el capítulo anterior que, bueno, yo me encontré con el Señor también estando en pareja. Yo recién me había ido a vivir con mi pareja en ese momento y resulta que yo empecé a sentir la necesidad de vivir en castidad, entonces se volvió todo muy difícil, un poco tenso entre nosotros, porque yo como que quería ordenar mi vida, pero como que no hallaba cómo salir de esta situación. Yo ya estaba súper clara que nosotros juntos no íbamos a estar, porque él era un hombre infiel, que tenía un montón de otros problemas. No es una mala persona, nunca me trató mal, ni mucho menos, pero evidentemente esto de la santidad a él le costaba mucho más que yo, o sea, era más débil, él me acompañaba y todo, pero no, en el fondo ya estaba medio chato. O sea, para ser honestamente, o sea, para ser bien sincera, él estaba bastante agotado. Entonces vamos a ir a la palabra que nos convoca hoy día, que es el capítulo del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 3, que dice: al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre: no tienen vino. Ese es el texto que nos convoca hoy día, este versículo, pero vamos a leer el contexto. Dice: 3 días después se celebra una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le respondió: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre le dijo a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús le dijo: llenad las tinajas de agua.
ellos las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dijo, y llevadlo a la maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, llamó al novio y le dijo: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora. Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿qué tiene que ver esta palabra con mi testimonio? Ahora yo les voy a contar un poquito para que nos vayamos como... En el fondo lo que les quiero compartir hoy día es la intercesión de María. La intercesión de María ha sido, yo creo, que lo que ha marcado de alguna manera mi caminar. O sea, la maternidad de María, por una parte, pero su intercesión, o sea, esta protección de la Santísima Virgen María, que yo les quiero compartir un poquito. Vamos a hablar de cuál es ese vino, de cuál es esta boda, y de la gracia que significa ser hijo de María. Bueno, yo descubrí a la Santísima Virgen María en un retiro. Entonces vamos a ordenar un poquito los hechos como para que quede claro. Esta palabra tiene que ver con... Yo les conté que tenía que tomar decisiones, que yo sentía en mi corazón que ya tenía que avanzar, pero como todavía estaba en ese tiempo, llevaba 3 años sin trabajo, me sentía enferma, estaba contaminada espiritualmente, estaba cesante, con 3 hijos, 2 en la universidad, una hija chica, como que no veía salida, ¿ya? Hasta ahí vamos a dejar por esa parte. Yo ya llevaba 3 años caminando en esto del Señor, 3 años y medio más o menos. Pero como que nos habíamos quedado estancados, entonces ya habíamos empezado a vivir en castidad. Él me apoyaba económicamente en todo, pero el costo emocional era muy alto. Como les digo, él nunca me dirigió una mala palabra, ni mucho menos, pero sin embargo, él hacía su vida. O sea, después del poco tiempo que empezamos a vivir en castidad, yo me di cuenta de que él me era infiel y que no tenía ninguna intención de cambiar, ¿ya? De cambiar en santidad. Me pasaron algunas cosas y no quiero juzgar, porque también quiero tocarlo con mucho respeto. La comunidad a la que yo pertenecía en ese entonces, la primera comunidad a la que yo llegué, porque estuve en 2 comunidades en Los Ángeles, y me pasó un poco en general que las personas sin mala intención, como él tenía una buena situación económica, él tocaba la guitarra, tocaba el órgano, como que se transformó en servidor. Él tenía como algún recurso, podía prestar instalaciones para hacer, ¿cómo se llama? Los retiros, cosas así. Entonces él se transformó en un servidor. Sin embargo, el trato con él y hacia mí fue distinto. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque a mí siempre me hicieron recalcar que yo estaba en pecado. Y obviamente que estaba en pecado porque estaba viviendo con un hombre bajo el mismo techo sin estar casada. Pero como a los hombres, como que nunca fue tema con él. Él servía, él tocaba la guitarra en el grupo de oración. Siempre era como... o sea, como que... ay, hermanito, qué sé yo, y todo así como fantástico con él. Sin embargo, era yo como mal vista, como que juzgada, porque supuestamente yo estaba con él solamente por interés y cosas, y empezaron a pasar como este tipo de cosas. Por otro lado, yo sentí también envidia de parte de algunas mujeres de la renovación carismática en ese tiempo, que me veían como que
como que mi vida era súper fantástica porque yo tenía un hombre que me mantenía, entre comillas, cosa que fue circunstancial porque yo siempre antes había sido una persona independiente, pero bueno, Dios permitió que me pasara lo que me pasó y estaba muy mal, entonces la gente no entendía que yo no pensaban que yo no quería trabajar. Y los planes de Dios eran otros. Entonces a veces la gente juzga por lo que no conoce. Entonces yo también el último tiempo lo pasé muy mal porque veía como que él como que súper bien con la gente y yo como que ahí nomás. Y claro, porque yo era más verdadera, decía las cosas de frente y eso a la gente no le gusta. Entonces yo me empecé como a retraer un poco y empecé a sentir como el anhelo de querer un cambio. Y como les decía, quedamos hasta que yo no encontraba como la salida para obtener ese cambio. Y ahora les quiero contar cómo se logró ese cambio. Bueno, todo lo que les conté de mi camino, pero también quiero contarles cómo me encontré con María. Y en esos últimos 6 meses de los primeros 4 años, porque hace 2 años que yo me separé de esa pareja, esos últimos 6 meses previos pasó algo súper bonito, algo extraordinario, que tuve la oportunidad de peregrinar a los santuarios marianos, a Europa. Entonces, él me apoyó con el tema del viaje y mi mamá también me apoyó con el tema del viaje. Entonces, entre los dos me pusieron el dinero para que yo pudiera ir, pero yo iba a esta peregrinación con un propósito. Yo quería pedirle a la Virgen que ya definitivamente yo quería salir de esa casa, quería un cambio definitivo en mi vida. Entonces, ¿pero cómo me encontré con la Virgen? En un retiro de sanación y liberación, cuando yo llevaba como 4 meses recién, yo tuve mi primer encuentro con María en una visión mística, y es la verdad, no puedo mentir porque es así tal cual. Yo pensé que estaba loca y estábamos en un retiro de varios días, un retiro cerrado, un retiro carismático, y tuve en visión, vi a la Virgen. Y yo por primera vez, yo nunca había rezado el rosario, y por primera vez yo veo a la Virgen, y yo pensé que yo me chiflé, o sea, de verdad que eso fue lo primero que pensé, y después el predicador y otras personas que estaban ahí dicen que estaba la presencia de la Virgen María. No es una aparición, sino que es como un carisma, un don en el espíritu, ¿ya? No es como la aparición de Lourdes, no, sino que ella se manifiesta en visión, ¿ya? Entonces veo esta visión, de hecho era como amarillita, así como las hojas así de la Biblia, es amarillito, como clarito. No la vi de los colores reales, la vi así como iluminada. Fue una cosa de segundo. Y ese fue mi primer encuentro con María. Luego, al año siguiente, o a los 2 años después, entonces eso me quedó en el corazón. No fue como que al tiro me enamoré de la Virgen, ni mucho menos, sino que fue un impacto. Realmente fue un impacto, y ahí yo empecé a rezar el rosario. Pero de a poco, ¿ya? Empecé con un misterio, así como bien de a poquito, porque la verdad es que me costaba muchísimo, por mi situación espiritual, me costaba muchísimo rezar el rosario. Y así fue sucediendo que lentamente, luego de eso, voy a los 2 años más o menos después, o al año y medio, no recuerdo bien, en el mismo lugar, en la casa de Padre Hurtado de San Ignacio de Loyola en Santiago, el mismo predicador, junto con otra predicadora que es Gabriela Salum, dictaron un retiro que se llamaba un retiro de María, un retiro de silencio. Y este retiro era totalmente dedicado a la Virgen María. Y como yo ya había tenido esa pequeña gran momento con la Virgen,
me inscribí y yo dije, y sentí en mi corazón así, yo quiero ir. Y resulta que en ese retiro, yo en ese tiempo sufría de unas infecciones urinarias súper fuertes y no me podía sanar. Estuve como muchos meses tomando medicamentos, antibióticos, cranberry y todas las cosas que ustedes se pueden imaginar y no me sanaba. Y yo me acuerdo que fui a ese retiro de la Virgen y ahí sucedieron dos cosas. Estábamos en un momento de oración y yo ya como un poco cansada porque no encontraba respuestas, como le decía yo en el capítulo anterior, este desierto, un desierto bien largo a todo esto. Entonces en un momento yo le pregunto al Señor, yo le digo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa todo esto? Y de repente el predicador dice que el Señor le dice que alguien le pregunta que ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y ahí el predicador dice, esto viene con un mensaje, dice. Entonces él dice, el Señor dice, en el fondo me rechazas porque no aceptas la vida que te di. Entonces yo dije, wow. Y en realidad como que... Y ahí uno se da cuenta que es de Dios porque solamente yo podía saber eso. En el fondo yo estaba súper enojada con Dios porque me había tocado una familia en la que me había tocado, porque había crecido en el lugar que había crecido. O sea, era toda una rebelión y Dios lo que quería era que yo soltara todo eso, pero cuesta soltar. Son años de vivir de una misma manera. Entonces yo sentía que era súper injusto, que yo no me merecía como tanta maldad y tantas cosas. Pero bueno, y en ese mismo retiro, cuando empieza la oración de sanación física, empezaron a... Él empezó a decir un montón de sanaciones que el Señor estaba haciendo. Y resulta que yo pedía por mi infección urinaria, pero no pasaba nada, pues no hubo sanación. Entonces como que ya en un minuto de desesperación, yo le pido a la Virgen, le empiezo a pedir a la Virgen, como era un retiro de María, le empiezo a pedir a la Virgen que interceda por favor por mí, por esa sanación. Y cuando ya estaba terminando, el predicador prácticamente ya había terminado, dice, hay una sanación, pero esta sanación, dice, hay una persona que sufre de infecciones urinarias recurrentes, ¿ya? Y que tiene el uréter muy angosto, y el Señor destapa este uréter, que es lo que provoca las infecciones urinarias, pero dice, esta sanación es por intercesión de María. Y ahí, guau, yo dije, no podía creer. Y así empezó como mi historia con María. Y después otra cosa, después en un tiempo que estuve yendo a Liberación, a Valparaíso, me hacían oraciones de liberación, como una especie de exorcismo, pero no es el exorcismo en sí, sino que son oraciones de liberación para las personas que tienen contaminación espiritual. Entonces, no siempre se sabe si la persona está posesa o si es una opresión o es una brujería, entonces hay que vivir el proceso. Entonces, uno de los primeros lugares a los cuales yo acudí fue un sacerdote exorcista en Valparaíso. Y en ese lugar conocí a una persona, un muy querido amigo hoy día, que se llama Giampiero Neto, que él era parte del equipo de sanación y liberación del padre Sergio Rojas, que en paz descanse, que falleció hace poco de un cáncer, muy viejito ya. Él había sido capellán del ejército y se dedicaba al tema de los exorcismos. Y en ese lugar conocí el escapulario verde. Y este escapulario verde, y esta persona me pregunta, uno de los, como le decía Giampiero, me pregunta si yo no era de Valparaíso. Le dije que no, que era de Los Ángeles en ese tiempo. Y me regala una bolsa con escapularios verdes. Al año siguiente, Giampiero viaja a Los Ángeles con el padre Sergio por circunstancias de la vida, no porque yo lo haya contactado, y va este sacerdote exorcista a dar otro retiro a Los Ángeles, y en ese momento
yo empecé a acompañar a Giampiero a distintas casas y yo repartía los escapularios, entonces quedé con el nombre de los escapularios verdes. Y por circunstancias de la vida, un matrimonio, Opus Dei, que yo conocía de hace muchos años porque habíamos sido apoderados del mismo curso, pero ya cada uno por su lado, porque ya los niños habían salido del colegio, entonces hace tiempo que no nos veíamos. Y una amiga de casualidad va a la casa de ellos y se encuentra con un escapulario verde. Y ahí nos reunimos por esta curiosidad, porque mi amiga es súper raro que alguien tenga un escapulario verde. Entonces ellos también hacían escapularios verdes. Y ahí nos juntamos los 4 y conformamos el apostolado del escapulario verde. Y empezamos a difundir el escapulario verde, que ese escapulario es para la conversión de las almas. Y ahí yo podría decir que en ese momento ya como que mi amor por María empezó a aumentar y ella me empezó, entonces día a día yo rezaba el rosario, repartía los escapularios verdes y lo que sucedió que empecé a ir al Santísimo. Entonces, y todo siguió avanzando hasta que, llegó el momento de la peregrinación. Viajé a Europa, fui a Medjugorje, Lourdes, Fátima, y la Virgen de Loreto en Italia, el Vaticano, San Giovanni Rotondo. Hicimos todo un tour, pero lo más importante para mí era encontrarme con la Virgen María. Entonces fui sola, viajé sola en un tour, digamos, dirigido por una peregrinación, pero yo no iba ni con mamá, ni con hijo, ni con amigos, nada. O sea, yo iba como sola. Y mi propósito era justamente pedirle este milagro a la Virgen de esta salida, ya que, con este hombre ya no había como vuelta, pero yo no me atrevía a decirle a él, y yo creo que él tampoco se atrevía a decirme a mí, porque me veía tan mal que yo creo que digo, ¿qué hago con esta mujer? Y por otro lado, por temor, porque no sabía cómo podía reaccionar, no me atrevía, no sabía cómo enfrentar la situación. Y aquí donde volvemos a la palabra, porque dice, y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces yo fui con mucha fe, me acuerdo, a esta peregrinación. Yo me entregué así en cuerpo y en alma. Estaba tan agradecida de que Dios me haya regalado esa oportunidad de viajar a los santuarios marianos, que ya era como lo máximo para mí en ese momento. Y lo vivía conto. Yo me entregué en cada momento, en cada misa, en cada templo, así de guata, en el santuario de Lourdes. Estuve en la gruta de Lourdes, me bañé, me hice un baño de inmersión con agua de Lourdes. O sea, lo viví así, pero feliz. Yo creo que fue como el viaje más bonito de mi vida. Y lo disfruté tanto, tanto, tanto. La verdad es que todavía como que cierro los ojos y me transporto y siento que la Virgen está conmigo. Entonces lo que yo le pedía en ese momento era que yo quería como terminar esta relación, pero no sabía qué hacer. Cuando yo vuelvo de esta peregrinación, al mes y medio esta persona se fue de la casa, pero todo fue en paz, de mutuo acuerdo. Llegamos a un montón de acuerdos. Él se portó un 7 conmigo, mejor que como pareja, como amigo, extraordinario. Nada que decir, todo lo contrario. O sea, todo fue como milagroso, todo se desencadenó de una manera tan, tan de Dios, tan santo, tan, tan protegida, tan como que yo, si a mí me lo cuentan, yo no lo creo. Y hasta el día de hoy somos súper amigos. Él me apoyó cualquier cantidad para que yo me pudiera ir y que hiciera mi vida y volver a levantarme. Ahora, ¿por qué había que terminar esa relación? Tan simple, no era voluntad de Dios. Y eso es lo que quiero que conversemos un poco, porque dice, estaba la presencia de María. Aquí dice, 3 días se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y cuando está la madre de Jesús, pasan cosas preciosas. Y eso es lo que yo quiero transmitir hoy día, que el ser hija de María para mí ha sido una cosa extraordinaria. O sea, ella jamás me ha abandonado. Por algo empezó el año pasado esta cosa del Santo Rosario,
Pero ¿por qué yo tenía que terminar esta relación? Como les dije, no era voluntad de Dios. Y segundo, que no solamente yo tenía que expresar mi amor a Dios con las palabras, sino que yo también tenía que mostrar signos concretos, dar testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida. Entonces yo era una mujer soltera que estaba viviendo bajo el mismo techo con un hombre. Por lo tanto, la gente, pensando con el pensamiento del mundo, no cree que vivimos en castidad, no tienen por qué creer. Y además que está la tentación permanente, que en el fondo está ese como juego, ¿no es cierto?, del estira y afloja, que todo el tiempo que sí, que no, que sí, que no, que en cualquier minuto, en un momento de debilidad cualquiera podía caer. Entonces era como tener al gato cuidando la carnicería, o sea, y por un lado le agradezco a Dios que los hermanos de alguna manera me hicieron un soberano favor con su juicio, con su desprecio, con lo que haya sido, porque no digo que haya sido con mala intención, machismo, yo creo que esa es la palabra. Ante un mismo pecado, él pasaba piola y yo era la pecadora, ¿ya? Entonces, así es la sociedad, ese es el mundo en que vivimos, a las mujeres se le tacha de todo, el hombre siempre puede hacer su vida, siempre es como, no importa porque hombre. El pecado es el mismo, pero las mujeres siempre pagamos todas las consecuencias como de todo el rigor de la ley. Pero yo le agradezco a Dios que haya sido así de duro, porque fue muy duro en un momento, pero por otro lado eso hizo que no me relajara, porque a lo mejor me podría haber quedado en mi zona de confort. Entonces toda esta incomodidad que yo viví, de alguna manera me hizo también anhelar querer salir de esa situación. O sea, yo me sentía como pecadora, me sentía mal. Entonces yo le pedí al Señor que me ayudara, que me sacara de ahí. Y para que me sacara de ahí fue difícil. Entonces este milagro fue de María, ¿ya? Fue eso. Yo estoy 100% segura que fue así, porque el persona que era mi pareja en ese momento, él ya estaba muy molesto conmigo, porque en realidad un hombre quiere tener una mujer de verdad, o sea, entera, en cuerpo y alma, y yo solamente como que le brindaba mi hermandad, o sea, era como pareja emocional, pero en el fondo yo no le permitía a él nada más, porque yo quería comulgar. Entonces, como yo quería comulgar, entonces le cambié las reglas del juego. Entonces yo me fui a vivir con él en una situación, y fue pasando el tiempo y le fui cambiando las reglas del juego, y obviamente también no me quería lo suficiente como para proyectarse en una relación de santidad conmigo. Entonces finalmente, pero se dio de una manera tan espectacular, el apoyo de él fue incondicional, por lo tanto no tuve que preocuparme de nada, ni económicamente, no me cuestionó nada, me ayudó en todo lo que pudo. Entonces me facilitó las cosas, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito acá. Entonces estaba la madre de Jesús y dice, no tienen vino. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces María se da cuenta de que este matrimonio, esta boda, está sin vino. ¿Y cuál es la falta de vino? La falta de gracia. No tenemos la gracia, ¿ya? Entonces, claro, yo, muy bonito mis oraciones, todo lo que yo hacía por el Señor, pero el Señor me estaba pidiendo un paso más. Me estaba diciendo, yo morí por ti en la cruz, ¿ya? Yo derramé mi sangre por ti. Entonces este vino que nos falta, ¿no es cierto?, cuando Jesús hace su primer milagro, este vino representa la sangre de Cristo, la muerte de Jesús, la verdadera transformación, la nueva vida. Por lo tanto, por intercesión de María, el Señor me estaba invitando a una nueva vida, a que dejara ese pasado completamente, y Él quería darme una nueva vida. Y esta nueva vida comenzó con este milagro,
con el milagro de que yo pudiera terminar esta relación de una manera súper armoniosa, pero ella intercedió por mí ante su hijo para que yo pudiera tener ese vino, el vino de la gracia, porque para poder definitivamente perdonarme los pecados y encaminarme ya de verdad en el camino de la gracia. Porque lo otro eran puros intentos, o sea, como puras buenas intenciones, pero ahora tenía que hacerse realidad en un hecho concreto. Yo tenía que mostrar un signo evidente, y que ese signo, y que mucha gente nunca pensó, yo sé que hay mucha gente que nunca creyó que yo iba a ser capaz de cortar esa relación. Sin embargo, hoy día que han pasado 2 años, desde esa fecha hasta ahora, bueno, finalmente me vine a vivir a Pucón. A los 6 meses me vine a vivir a Pucón, que se terminó esa relación. Y yo creo que hasta él quedó impresionado, porque él nunca pensó, él me veía como tan vulnerable. Y yo creo que él tenía toda la intención, sin mala fe, de que yo siempre iba a estar como ahí, a lo mejor. Entonces cuando yo le digo a él que me quiero venir a Pucón, ya habíamos terminado, hace 6 meses, y le planteo que me quiero venir a vivir a Pucón. Él me apoya para que yo me venga, pero él estaba como que no lo podía creer en realidad. Y bueno, y terminamos con mucho respeto, con mucha amistad. Hasta el día de hoy tenemos una relación muy cordial. Y sin embargo, efectivamente, mi vida después de ese momento fue totalmente distinta. O sea, empecé a vivir en paz, en armonía, con muchas bendiciones, mucha alegría. Y hace, 1 año después que me vine a vivir acá, empezamos con el Santo Rosario. O sea, la misma Santísima Virgen me pide también emoción que cuando empezó la pandemia empezara con esta comunidad virtual del Rosario. Entonces ese es mi testimonio. Entonces faltaba ese vino, porque Él murió por nosotros, por nuestros pecados, pero yo tenía que estar a la altura de las circunstancias. Entonces aquí dice, ¿quién sana nuestra historia? Es Jesús, ¿ya? Esta agua que se convierte en sangre, esa sangre derramada es por la muerte de Jesucristo que hemos sido redimidos. Por lo tanto, es en ese momento, en la cruz, que nosotros alcanzamos esta nueva vida, esta nueva alianza. ¿Y para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que el Señor quería de mí, ese paso, ese otro paso que a veces nos cuesta tanto dar, ese paso para alcanzar, para hacer la voluntad de Dios, porque estamos invitados a vivir una felicidad distinta, porque nosotros como que nosotros queremos darle a Dios lo que nosotros queremos, pero no nos preocupamos de darle a Dios lo que agrada a Dios. Entonces Dios, en el fondo, que conoce todo, Dios me decía, bonita tus oraciones, yo sé que tú me amas, yo sé que tu amor es verdadero, pero ahora yo necesito un salto. Y ese salto fue por intercesión de María. ¿Y qué es lo que, como consecuencia, entonces, una felicidad distinta? Que al principio puede ser un poco tormentosa, porque cambiarse de ciudad, venirse sola, con la hija chica, a venirse a vivir a otro lado, hacer todo este cambio, requiere como una cierta valentía. Sin embargo, Dios me concedió todas las gracias para poder enfrentar esta situación, tomar como un poco de nuevo las riendas de mi vida y un poco volver a cuando uno es adolescente, cuando uno es joven, cuando está en esa etapa de cuando uno está construyendo una vida, cuando empieza la gente me vea como una verdadera hija de Dios y no como la mujer de fulano de tal. ¿Te fijas? Porque tampoco era mi marido, entonces tampoco era como tan así. Entonces, sí, también tenemos que dar testimonio con nuestras acciones. O sea, es como dice, predicar y practicar, ¿ya? O sea, si queremos vivir en santidad, no solamente tenemos que hablar de la santidad, sino que tenemos que hacer la vida. Y para eso está la palabra de Dios, que nos va guiando este camino. Y como les digo, nuestra Madre Santísima, que no falla.
ella es el camino más corto y perfecto hacia Jesús, como dice San Luis María Griñón de Montfort. Bueno, vamos a hacer una oración por intercesión de María. Vamos a pedirle a ella, que es la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, porque yo no tenía ningún mérito, mis pecados habían sido bien gordos, por lo tanto yo no tenía los méritos suficientes para alcanzar esa situación de gracia. Entonces yo clamé al Señor, pero ella me ayudó en todo momento, nunca me abandonó. Y después de esa peregrinación, el Señor me regala esa tan anhelada libertad de ahora ser una hija verdaderamente, o sea, de que mi comportamiento fuera como una verdadera hija de Dios. Así que ven, Espíritu Santo, te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre Santísima, que vengas a tocar todos esos corazones que están dudosos de la intercesión de María, de que María es madre, de que ella es parte del plan salvífico de Dios desde siempre, desde que le prometió, le dijo a la serpiente: una mujer te pisará la cabeza. Esta es la mujer, esta es la madre de Dios, que pisa la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, el demonio no pudo contra las virtudes de la Santísima Virgen María, no pudo contra su intercesión, no pudo contra su protección. Así que te pedimos, Madre Santa, que desciendas en esta noche también a este lugar, a esta comunidad de oración, y como decía, esos corazones que estén dudosos de los milagros, de que Dios hace milagros, de que ese vino que nos falta, que vamos a ser transformados verdaderamente por la gracia de Dios, por la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Yo pido por la conversión verdadera y profunda de todos ustedes, que no dudemos del amor de Dios, porque cuando verdaderamente anhelamos el cambio, esa transfiguración, esa transformación total, esa nueva vida, esa nueva alianza, esas nuevas vasijas, esos nuevos trajes, Él nos concede el milagro. Hambarais kabarahais tanai, ubirisai marahalai unus. Santo, santo, santo eres, Señor. Te damos gracias, Señor, una vez más, por todos esos milagros que nos concedes. Le damos gracias a nuestra Madre Santísima, que siempre está atenta a nuestras necesidades, pendiente de todos los detalles, incluso en las cosas más pequeñas. Y los invito de verdad, de todo corazón, a que sean hijos de María, que recen el Santo Rosario. Yo sé que a veces da lata, sí, a mí igual a veces me da un poquito flojera, pero hay que hacer el esfuerzo. Ese es el camino angosto, ese es el camino de la santidad. El Santo Rosario es la oración de la purificación. Así que con amor, con confianza, con esperanza, con fe, decimos: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga, te mando un gran abrazo y nos vemos pronto con alguna otra cosita por ahí. Bendiciones. Buenas noches.